El tema de esta predicación es el Espíritu Santo y nuestra santificación. Acá en la iglesia que estamos comenzando, yo vengo predicando miniseries. Antes de lanzarnos públicamente, estamos enfocados en formar un núcleo de personas, inyectar un ADN en la gente que está, para entonces largar ya más públicamente en agosto. Así que ahora estoy completando una serie sobre la santidad. Y este es el tercer sermón. Lo mismo que voy a predicar en la tarde es lo que yo quisiera compartir con ustedes sobre la santidad. Y elegí Romanos 8 porque en Romanos 8 aparece mucho el Espíritu Santo. No podemos hablar de la santidad sin hablar de la obra del Espíritu Santo. Así que esto va a ser una predicación expositiva, pero específicamente vamos a enfocarnos lo que este pasaje en Romanos 8 nos habla acerca del Espíritu Santo y nuestra santificación. El autor Sinclair Ferguson nos habla de la importancia y la relevancia del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: la fe no nace en nosotros fuera del Espíritu. Las Escrituras nos llegan de la boca de Dios a medida que el Espíritu sopla la palabra de Dios a través de autores humanos. Además, como Calvino enfatizó, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros no tiene valor alguno para nosotros, a no ser que estemos unidos a Él, y esto sucede a través del Espíritu. Él trae, por lo tanto, gloria al Padre y al Hijo. Así que lo que queremos ver específicamente en esta mañana es cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida para producir la santificación. Tenemos un tiempo hoy, en el último siglo particularmente, mucha confusión acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Mucho de lo que se dice, esto es la obra del Espíritu Santo, no es la obra del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. No porque alguien diga esto es la obra del Espíritu, no porque algo sea espectacular necesariamente es la obra real del Espíritu Santo. Calvino dijo lo siguiente, dijo: por lo tanto el Espíritu que se nos ha prometido no tiene el trabajo de inventar nuevas revelaciones, de las cuales no hemos escuchado, o formar una nueva doctrina que nos aleje de la doctrina recibida, de la doctrina del Evangelio, pero en sellar nuestras mentes con aquella misma doctrina que es encomendado por el Evangelio. Parece que hubiera escrito en estos tiempos, ¿no? Esto fue escrito hace 500 años, que la obra del Espíritu Santo no es inventar doctrinas nuevas, sino es sellar nuestra mente con las verdades que ya han sido reveladas por Él mismo, en el Evangelio, en las Escrituras. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, si nosotros queremos aprender del Espíritu Santo, ¿dónde vamos? ¿Cómo podemos aprender acerca de quién es el Espíritu Santo? De cómo obra, de cuál es la manera en que nosotros podemos tener su efecto en nuestra vida. No hay mejor lugar que ir que a las Escrituras. Mis hermanos, el Espíritu Santo mismo las inspiró. Las mismas Escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios. En la misma Biblia tenemos la seguridad de saber correctamente quién es el Espíritu Santo. Así que lo que queremos hacer es mirar particularmente el Espíritu Santo en Romanos 8. La palabra Espíritu aparece en este capítulo 22 veces. De hecho, aparece más veces en este capítulo que cualquier otro capítulo de todo el Nuevo Testamento. Así que por eso queremos enfocarnos en este capítulo y vamos a mirar específicamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo para ubicarnos en el contexto de Romanos 8 y el contexto de todo el libro, Romanos comienza en el capítulo 1, del versículo 1 al 17, con una introducción y con un mensaje central que Pablo da al comienzo, en el capítulo 1, versículo 16 y 17 del libro. Si pudiéramos resumir esta primera parte del libro de Romanos en una palabra, sería la palabra justicia. Que nosotros no tenemos la justicia que necesitamos para estar bien con Dios, pero esa justicia ha sido revelada en el Evangelio. La segunda sección de Romanos lo vemos en el capítulo
desde el capítulo 2, perdón, la última parte del capítulo 1 hasta el capítulo 3, 20, y podemos resumir esta sección con la palabra perdición. Y ahí vemos la necesidad que nosotros tenemos de ser justificados. No tenemos la justicia que deberíamos tener para estar bien con Dios. Y por eso toda esta sección enfatiza la necesidad de la justificación. En una palabra, perdición. Si miramos la próxima sección, capítulo 3, 21 al 4, 25, podemos resumir esta sección con la palabra fe. Y este es el medio por el cual nosotros recibimos la justificación. Cuando miramos el capítulo 5, que es la sección que sigue, resumimos con la palabra imputación, donde Pablo nos revela acerca de la paz y la vida eterna que tenemos a través de la justificación. La santificación es la palabra que resume la sección del 6 al 7. El capítulo que queremos ver hoy, podemos resumir todo este capítulo en cuanto a cómo encaja con el libro, con glorificación, donde Pablo va a enfatizar nuestra adopción y nuestra glorificación. En el capítulo 9 al 11 podemos resumir con la palabra elección, como Dios es el que nos ha salvado, nos ha elegido ante la fundación del mundo. Y termina el libro de Romanos con adoración, con la respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el capítulo 12 al 16. Así que eso es para ubicarnos en un contexto del libro. Lo que yo quisiera resaltar en este mensaje es el siguiente punto, la siguiente idea. Si nosotros queremos caminar en santidad, como somos llamados a caminar, debemos conocer y responder a las increíbles bendiciones que el Espíritu Santo nos ha traído a nuestra vida. Debemos conocerlas y debemos responder a lo que el Espíritu Santo ha traído a nuestra vida. No sé si les ha pasado con el celular, con el trabajo, con la computadora, con el auto, descubrir una herramienta que ustedes desconocían que facilita mucho más el trabajo. Una de las cosas que yo hago en este tiempo acá es coordinar un proyecto de traducción de varios libros que están siendo traducidos del inglés al español, y yo no sabía de una herramienta que se llama Dipo, Enrique la conoce, que es una herramienta que te permite traducir con más facilidad, no quita la necesidad del esfuerzo humano, la necesidad de que yo entre y evalúe cómo es parecido al traductor de Google, pero es un poco más eficaz. No quita la necesidad mía de entrar y verificar cómo está traducido y ajustar, pero esa herramienta me facilitó mucho el trabajo de traducción de algunos libros que estamos traduciendo. Y a veces uno descubre una herramienta que uno no sabía que estaba, sea con el celular, con el trabajo, con la computadora, con el auto, y dice, wow, esto facilita mucho más el trabajo. Bueno, mis hermanos, esta ilustración es una ilustración imperfecta, porque nosotros tenemos la realidad del Espíritu Santo, que cuando nosotros entendemos cuál es su obra y cuál es la manera en que Él nos capacita y nos ayuda con nuestra lucha con el pecado, con nuestra santidad, no es simplemente que es una herramienta que mejora nuestra capacidad de caminar en santidad, sino que en realidad nosotros no podemos vivir una vida santa sin Él. Pero qué bien nos hace descubrir todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que Él ofrece para que nosotros podamos caminar la vida santa que Dios pide que nosotros caminemos en respuesta al Evangelio. Entonces lo que yo quisiera hacer es mirar 5 cosas en este capítulo. Lo estamos mirando panorámicamente y estamos enfocándonos en la obra del Espíritu Santo en cuanto a nuestra santificación. Los libros de predicación dicen que no deberíamos, que el máximo de puntos que debería haber son 5 puntos. Así que yo estoy al límite con la cantidad de puntos, pero 5 cosas que quisiera observar en cuanto a la obra del Espíritu Santo y cómo esto deberíamos conocerlo y deberíamos responder para que podamos caminar en santidad. Número 1, lo que aprendemos en Romanos 8 es que nosotros tenemos la libertad del Espíritu. Tenemos la libertad del Espíritu. Estamos en Cristo sin condenación. Vamos a ver esto en el capítulo 8, versículos 1 a 8. Miren algunos versículos en esa sección. No vamos a leer todo el capítulo, por eso ya escuchamos la lectura del capítulo, pero vamos a ver algunas secciones de este capítulo. Versículo 1 dice que no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado
de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y versículos 7 y 8, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La implicancia es que cuando estamos en el Espíritu sí podemos agradar a Dios. Una de las increíbles bendiciones que trae el Espíritu Santo a nuestra vida es la libertad que Él trae. El Espíritu Santo vino para traernos libertad, vino a nuestra vida en la conversión para traernos libertad. Dentro de este primer punto, podemos ver cuatro maneras en que somos libres. Primeramente, no hay condenación. Versículo 1. No hay condenación, mis hermanos. Si estás en Cristo, no hay condenación. Esto es increíble. Nosotros tenemos el problema más grande resuelto, que es el problema que todo ser humano enfrenta de estar delante de un Dios santo con su pecado, condenado por una eternidad. No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Tanto la versión Las Américas como la Reina Valera sigue el versículo 1 y dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no está en los manuscritos más antiguos y probablemente esa frase no está en el original. Pero algunas observaciones que podemos hacer de este primer versículo. El pasaje comienza con la frase por consiguiente, por lo tanto, que nos hace ir para atrás. Y lo más probable es que Pablo está siguiendo el argumento que él empezó en el capítulo 5, versículo 1, donde él dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al 8.1 y dice algo similar. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. De hecho, el capítulo 8 comienza con la realidad de que no hay condenación y termina con la realidad de que no hay separación para el creyente. La doctrina de la justificación, que es lo que Pablo viene argumentando en toda la sección previa, de que somos declarados justos, perfectos a sus ojos, no por nuestras obras, sino por la rectitud, por la perfección, por la obra de Jesucristo, significa que Dios Santo, está 100% por nosotros, está 100% de tu lado. Independientemente de tus fallas, de tu pecado, si estás en Cristo, Dios está a favor tuyo. Como va a decir más adelante en el capítulo, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué cosa podemos temer? ¿Qué cosa nos puede preocupar? ¿El COVID, la economía, la situación complicada en que nos encontramos? Si Dios está con nosotros. Esa es la idea que él va a terminar el capítulo argumentando. Entonces vemos en este primer punto que nosotros tenemos una libertad del Espíritu. El Espíritu trajo esto en la regeneración. También vemos que es el Espíritu que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Miren cómo dice el versículo 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Ahí está la palabra libertado. De la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Mis hermanos, debido a nuestra unión con Cristo, obra que hace el Espíritu Santo, nosotros somos unidos a Cristo por obra del Espíritu Santo. No estamos más bajo la ley. No estamos más identificados con Adán, sino que estamos identificados con Cristo. La ley no pudo hacer
lo que el Evangelio hizo. Darnos no solamente la libertad de la pena del pecado, sino que el Evangelio nos da la libertad del poder del pecado en nuestra vida. El pecado sin duda sigue estando presente en nuestra vida. Cada uno de ustedes en esta semana, yo también, hemos tenido que batallar con nuestro pecado. A veces con más victoria, a veces con menos victoria. El pecado mora dentro de cada uno de nosotros. Pero el pecado no tiene el mismo poder que tenía antes que nosotros conocíamos a Cristo. De hecho, la ley jamás tuvo el poder ni la intención de salvarnos. La ley tenía la intención de mostrarnos la santidad de Dios. La ley mostraba nuestra necesidad de un Salvador. La ley no podía salvarnos, pero sí podía condenarnos. Y la ley fue necesaria porque al condenarnos nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Cristo ya sufrió la condenación en nuestro lugar. Por eso la ley ya no puede condenarnos y por eso nosotros podemos decir que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En vez de esto, Cristo cumplió la ley y condenó el pecado con su muerte para que nosotros seamos libres. Miren el versículo 4. Dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, el patrón del cristiano no es andar en la carne. Eso no es la descripción del Nuevo Testamento de la vida de un cristiano. No significa que nosotros no tenemos momentos, como Pedro, de negar radicalmente a Jesucristo, de ser un hipócrita, cuando Pablo lo confronta en Gálatas, aún después de haber sido restaurado en Juan y haber predicado a miles y haber sido alguien que caminó con Cristo mucho tiempo, fue un hipócrita y Pablo lo confronta en Gálatas por ser un hipócrita. Entonces, mis hermanos, no estamos hablando de que no haya una lucha con nuestra carne, no haya momentos donde parece que retrocedemos. Pero la vida del cristiano, el patrón, la descripción de cómo es la vida del cristiano, es una vida que anda en el Espíritu, conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Al estar en Cristo, la razón que obedecemos no es intentar obtener el favor de Dios. La libertad que trae el Espíritu es que el requisito de la ley ya se cumplió en nosotros, porque Él ya la cumplió. La obediencia de Cristo se cuenta como si fuera nuestra obediencia. Es lo que llamamos la doble imputación, es un término legal, que nosotros fuimos imputados la justicia de Cristo que nosotros no poseemos y a Cristo se le imputó nuestro pecado. Increíble. Esto no nos lleva a vivir plenamente como nosotros quisiéramos. Pablo argumenta esto en el capítulo 7, de que él quiere vivir una manera santa, pero todavía lucha con su pecado. Y tampoco significa que la luz de que Cristo ya hizo todo, nosotros hacemos lo que se nos antoja y pecamos. Pablo argumenta eso en el capítulo 6. Continuaremos en pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Pero la libertad que nos trae el Espíritu es que nosotros podemos andar conforme a Él. Y antes no podíamos. La última cosa en este primer punto que vemos en el versículo 5 al 8 es que nosotros podemos realmente agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos 11. Nosotros no teníamos la capacidad, antes de haber nacido de nuevo, antes de tener la obra regeneradora del Espíritu de Dios, de agradar a Dios. Era imposible. Versículo 5 al 8 describe esto. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios tampoco en nuestra vida cristiana si estamos en la carne. Es imposible. Es imposible agradar a Dios si nosotros no andamos en el Espíritu Santo.
Así que, mis hermanos, recordemos esto: yo no puedo agradar a Dios en mi carne. No hay nada, absolutamente nada bueno en mí. Pero el Espíritu de Dios me ha traído libertad. No estoy más bajo la ley, no estoy más identificado con Adán. Soy libre. Y yo puedo agradar a Dios porque estoy en Cristo. No tengo condenación. La característica de los hijos de Dios es que yo ando en el Espíritu y no la carne. No como medio para mi salvación, sino como el fruto de mi salvación. Mis hermanos, una de las increíbles bendiciones que trae el Espíritu Santo a nuestra vida es libertad. Libertad. Así que número uno, tenemos la libertad del Espíritu. La doctrina del Espíritu Santo tiene implicaciones increíblemente prácticas e increíblemente cotidianas. Esto no es algo que experimentamos simplemente en una reunión pública, aunque es parte de la obra del Espíritu Santo. Hay una obra especial. 1 Corintios describe una obra especial del Espíritu de Dios cuando la iglesia está congregada, pero también es una obra en nuestro diario vivir. La segunda cosa que podemos mirar en Romanos 8 en cuanto a las implicaciones de lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros para que caminemos en santidad, lo vemos en el versículo 9 hasta el versículo 13, y es lo siguiente: tenemos la morada permanente del Espíritu que nos da vida, y por medio de él hacemos morir las obras de la carne. Tenemos la morada permanente del Espíritu que nos da vida, por medio de él hacemos morir las obras de la carne. Nosotros que estamos en Cristo no tenemos que temer que algún día el Espíritu Santo se vaya. Nosotros no podemos orar lo que David oraba: quítanos, que no quites tu Santo Espíritu de mí. Porque David está en otro tiempo donde todavía no pasó Pentecostés. Todavía no ocurrió la muerte y la resurrección de Jesucristo y Pentecostés, donde Cristo había prometido enviar otro consolador como él para estar de manera permanente. La actividad del Antiguo Testamento era distinta a la actividad del Nuevo. En la actividad del Antiguo vemos al Espíritu que iba y venía. En el Nuevo Testamento, el creyente, cada creyente tiene el Espíritu que mora dentro de él y de ella. El versículo 9 lo dice de esta manera: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mis hermanos, no existe en la vida cristiana cristianos de primera categoría y segunda categoría, cristianos que tienen el bautismo del Espíritu Santo y cristianos que no lo tienen. Si no tenés el Espíritu de Dios, no estás en Cristo. Y la manera que sabés que tenés el Espíritu de Dios es que estás en Cristo por causa de tu fe en el Evangelio. Entonces, si vos has creído en el mensaje del Evangelio, estás en Cristo y por lo tanto el Espíritu de Dios habita en tu vida. Acá la frase que traduce el griego, que dice: si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, bien podría traducirse por la construcción en el original, ya que, o puesto que, o a la realidad de que el Espíritu de Dios habita en vosotros. No está cuestionando si esto es verdad, al contrario, lo está afirmando, está diciendo: a la luz de que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El creyente, mis hermanos, tiene la morada permanente del Espíritu. Esto es algo maravilloso. Si tratamos de pensarlo y si meditaríamos en esto con más frecuencia, yo creo que esto nos ayudaría en nuestra batalla con nuestro pecado. Que Dios mismo habita dentro nuestro. Es interesante que los tres miembros de la Trinidad, tenemos algunos lugares que se mencionan en un solo versículo, como Mateo, la Gran Comisión, Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando menciona a los tres miembros de la Trinidad, el único de los tres que está mencionado, que tiene la descripción santo, es el Espíritu Santo. Por supuesto que los tres miembros son santos,
Pero nosotros conocemos al Espíritu Santo como el Espíritu Santo justamente. Y Él, que es santo, mora dentro nuestro. Tan solo pensar y meditar y recordar esa realidad nos debe hacer tener una perspectiva distinta hacia nuestra lucha con el pecado. Dios, que es santo, en su Espíritu mora dentro nuestro. El Espíritu Santo ha decidido hacer su morada de manera permanente en la vida del creyente. Desde el momento en que somos justificados, el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada uno de nosotros. Jesús lo dijo de la siguiente manera: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará, futuro, en vosotros. Pentecostés. El versículo 9 continúa: Pablo afirma positivamente que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, y negativamente que alguien que no tiene el Espíritu de Cristo, usa la frase el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo es el que proviene de Cristo y que procede tanto del Padre como del Hijo, no es de Él. El Espíritu Santo mora en el creyente y el Espíritu Santo evidencia su presencia, deja su huella, produce vida, produce frutos en el creyente. Por eso es ridículo pensar que alguien que profesa ser cristiano, porque hizo alguna oración o tuvo alguna experiencia o tuvo una cantidad de años en la iglesia, pero aunque no podemos observar ninguna huella del Espíritu Santo en su vida, que podamos afirmar que esa persona realmente ha nacido de nuevo. Primera de Juan 3:24 dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando nos convertimos a Cristo, algo sucede en nuestra experiencia. Hay una nueva vida implantada por el Espíritu de Dios. Cuando el evangelista Dwight Moody describió su propia conversión, dijo lo siguiente: yo estaba en un mundo nuevo. La próxima mañana el sol brilló más fuerte y los pájaros cantaron más dulces. Los árboles movían sus ramas con alegría. Toda la naturaleza estaba en paz. Mis hermanos, la vida cristiana es una vida de abundancia y de gozo, porque Dios mismo hace su morada en nosotros. Esta morada permanente del Espíritu de Dios en nosotros nos afecta. Su huella se hace visible. Su obra tiene fruto. Versículo 10 y versículo 11 dice: si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Tremendo eso. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús corporalmente, históricamente, en un lugar en el mapa, en un tiempo específico, ese mismo Espíritu da vida a nuestros cuerpos mortales. Lo que vamos a ver que el texto va a describir es que nuestro cuerpo sufre los efectos del pecado. Nosotros todos, absolutamente todos, vamos camino a la muerte. Es un tiempo donde la humanidad está más consciente de lo que siempre fue verdad, que nosotros estamos camino a la muerte. Algunos tenemos más consecuencias físicas en ese proceso, en nuestra salud. Nuestro nivel de energía no es el mismo que hace una década atrás, nuestras arrugas son más evidentes, nuestros cuerpos están envejeciendo porque vamos camino a la muerte. Claro, no pueden ir a la iglesia tampoco. Ni Pablo dice en otro lugar que nuestro hombre exterior se va gastando, pero nuestro hombre interior se va renovando. Pero lo que el texto nos está diciendo es que el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va a resucitar y es el que nos va a glorificar, va a dar vida a estos cuerpos que están muertos, que van camino a la muerte.
La segunda cosa, mis hermanos, entonces, que estamos viendo en estos versículos es que nosotros tenemos la morada permanente del Espíritu que nos da vida, y por medio de él hacemos morir las obras de la carne. Y esto lo vamos a ver, esta segunda parte del punto, lo vamos a ver en el versículo 12 al 13. Miren cómo dice el pasaje. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta porción de las Escrituras nos recuerda que es una contradicción que nosotros vivamos para la carne. Somos deudores no a la carne, sino al Espíritu. El camino de la carne es un camino de muerte. Lo era sin Cristo y lo es en Cristo, no de la misma manera. En Cristo es una muerte en el sentido de que nos separa, no permanentemente, porque nada puede separarnos, pero separa nuestra comunión, produce muerte. Y el camino del Espíritu es un camino de vida. En el versículo 13 no está describiendo cuando él dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Él no está describiendo un requisito para nuestra salvación, sino más bien una descripción del fruto y la evidencia. Esto es lo que los cristianos hacen. Y cristianos saben que batalla con su pecado. No para ser salvo, ya lo es. Pero él no se queda quieto. Está molesto por su pecado. Le molesta de una manera que el no cristiano no le molesta de la misma manera. El no cristiano capaz le puede molestar el pecado por las consecuencias y cambia un pecado por otro que le resulta más cómodo, pero el cristiano no está cómodo con su pecado y batalla. Calvino dijo lo siguiente de este pasaje: realmente es verdad que hemos sido justificados en Cristo a través de la misericordia de Dios solamente. Pero es igualmente verdad y cierto que aquellos que han sido justificados han sido llamados por el Señor para que vivan una vida digna de su vocación. Que los fieles aprendan a abrazarlo no solamente para la justificación, sino también para la santificación, ya que Él nos ha sido dado para ambos propósitos. Mis hermanos, así como nosotros creímos por fe, nosotros somos santificados por fe, así como necesitábamos el Espíritu Santo que regenere nuestro corazón muerto, y Él lo hizo, fue un acto totalmente de Él, nosotros no contribuimos nada. Nosotros en la santificación necesitamos de su obra para poner a muerte las obras de la carne. Nuestra vida cristiana es una vida de andar por el Espíritu. Debemos ser agresivos, intencionales, combativos contra el pecado de nuestra vida, pero lo hacemos descansando en el Espíritu Santo. No debemos tomar ligeramente nuestro enojo, nuestros pensamientos impuros, nuestra lengua hiriente, nuestro corazón idólatra, nuestra falta de oración, nuestro orgullo. Nosotros debemos batallar con la ayuda del Espíritu Santo contra estas cosas. Vos y yo cada día estamos en una batalla y no peleamos con nuestra propia fuerza, sino con los recursos que Dios ha provisto. La tercera cosa que nosotros vemos en este pasaje es que nosotros tenemos el testimonio del Espíritu de Dios de que somos sus hijos. Dios testifica que somos sus hijos. Es uno de los increíbles beneficios que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, testificar de que somos sus hijos. Cuando entendemos el carácter de Dios, su santidad, tenemos todas las razones del mundo para temer acercarnos a un Dios santo, a un Dios de ira, a un Dios que no puede dejar al culpable impune. Acercarnos a Dios, lo he dicho muchas veces, en nuestro estado natural es como un papel que toma contacto con el fuego y pretende no quemarse. El fuego es fuego, el papel es papel, uno no puede frustrarse con el fuego por quemar ese papel. Nosotros, si intentamos acercarnos a Dios en nuestra condición, estamos al horno. Nadie puede ver a Dios y vivir. Sin embargo, una de las maravillas que revelan las Escrituras es que el Espíritu Santo testifica que nosotros somos sus hijos. Fuimos adoptados para ser sus hijos. Podemos clamar Abba,
que es un término de afecto y de intimidad, porque el Espíritu Santo ha hecho esta obra. Es el Espíritu Santo que da testimonio de que estamos en Cristo, de que somos sus hijos. El Espíritu Santo ha hecho esta obra de testificar que somos sus hijos y podemos escuchar las mismas palabras que Dios el Padre le dice a Jesucristo: este es mi Hijo en quien yo me complazco. Y mi anhelo para ustedes en esta mañana es que vos puedas palpar de manera real en tu alma, no solamente intelectualmente, que el mismo Padre que le dijo a su Hijo Jesucristo: sos mi Hijo amado, te está diciendo lo mismo a vos, por obra del Espíritu Santo. Vos sos su hijo, sos su hija. ¡Qué bendición! Y esto es obra del Espíritu de Dios que testifica acerca de esto. Así que recordá, sos su hijo, sos su hija, y podés venir a Dios con la confianza que un hijo tiene con su padre. Y si no sos su hijo, vení a Él en fe y en arrepentimiento, y Él no te echará afuera de ninguna manera, nos dice el Evangelio de Juan. La cuarta cosa que vemos en el pasaje es que nosotros tenemos las primicias del Espíritu y gemimos aguardando nuestra redención. Esto lo vemos en el versículo 18 al 25, no vamos a leer todos los versículos, pero el versículo 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, es decir, no solo la creación está anhelando su redención, está anhelando llegar a un estado donde no está más bajo la maldición, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Un comentario lo describe así: las primicias de un agricultor eran resultado de la cosecha del cultivo cuyo fruto había madurado primero. Esa primera etapa de la cosecha era una anticipación y a su vez la promesa de que habría más frutos. En forma semejante, Dios, el Espíritu Santo, que mora en el creyente, es una anticipación de las abundantes bendiciones que gozará, incluyendo vivir en la presencia de Dios para siempre. Quiero compartirte una frase y quiero que la pienses y que la entiendas. No esperes al cielo para ser feliz. No esperes al cielo para ser feliz. Sacado de contexto, esa frase pudiera parecer algo de la teología de prosperidad, pero no lo es. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que son las primicias de algo que es mejor todavía, pero esas primicias están ahora presentes en nuestras vidas para que nosotros podamos disfrutar la morada y la presencia del Espíritu de Dios y podamos disfrutar la intimidad de caminar con Él. Y esa intimidad con Él trae gozo, trae verdadera felicidad. Entonces no esperemos un futuro para disfrutar de la comunión con el Señor. Claro, un día lo haremos perfectamente, un día no tendremos más pecado, un día no lucharemos más con las cosas de este mundo. Pero nosotros podemos disfrutar hoy de las primicias del cielo por la obra del Espíritu Santo. Dios un día completará la obra de salvación en nosotros. El cristiano vive por fe, demostrando su amor a Dios a través de su amor hacia otros y con una esperanza en que la obra que Dios comenzó en nosotros es tan solo el comienzo. A pesar del sufrimiento que nos toca experimentar y vivimos en un tiempo muy particular, hay algo glorioso que nos espera. Caminamos con esa mirada. La palabra gemimos aparece varias veces en este pasaje. El mundo gime, nosotros gemimos, el Espíritu Santo gime. Se puede traducir lamentar, quejar, suspirar. Hay sufrimiento, pero gemimos con esperanza, con una mirada futura. Y esto nos lleva al último punto, número 5. Tenemos la ayuda del Espíritu en nuestro peregrinaje de dificultades
para orar según la voluntad de Dios. El versículo 26 y 27 dice: de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hay mucho que podríamos decir acerca de ese texto precioso, pero dos cosas que revela acerca de nosotros: somos ignorantes, somos débiles. La Biblia dice que nosotros, en cuanto a nuestra vida de oración, no sabemos orar y somos débiles para orar. Así que si vos te has sentido débil y si vos te has sentido yo no sé cómo orar, esto te tiene que animar. Porque la Biblia dice: vos sos un ignorante y sos un débil en el momento de la oración, al igual que yo. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. La palabra ayuda tiene una connotación de una persona ayudando a otro a llevar una carga pesada. De hecho, esta palabra específica solo aparece una vez en el Nuevo Testamento fuera de este lugar. Aparece en Lucas 10:40, donde dice: pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude a levantar una carga pesada. Mis hermanos, cuando nosotros oramos, el Dios Trino está involucrado en nuestra oración. Oramos a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, por sus méritos y en el poder del Espíritu Santo. Otro de los maravillosos beneficios del Espíritu Santo en la vida del creyente es que Él está para ayudarnos en nuestro peregrinaje de dificultades. Específicamente está para ayudarnos a orar. Mis hermanos, necesitamos acudir al Espíritu Santo en nuestra batalla con el pecado. Nosotros no podemos vivir vidas santas si no tenemos una vida ferviente de oración. Y nosotros no podemos tener una vida ferviente de oración si no dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para orar. Culmino con una frase de Wiersbe. Dice: un repaso de este maravilloso capítulo muestra que el creyente es completamente victorioso. Somos libres de condenación porque Cristo murió por nosotros y tenemos su justicia. Somos libres de la derrota porque Cristo vive en nosotros por su Espíritu y compartimos su vida. Somos libres del desaliento porque Cristo viene por nosotros y compartiremos su gloria. Somos libres de temor porque Cristo intercede por nosotros y no podemos ser separados de su amor. Ninguna condenación, ninguna obligación, ninguna frustración, ninguna separación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si resumimos las 5 verdades que hemos escuchado en este capítulo con una sola palabra, serían las siguientes. El Espíritu Santo nos ha traído libertad, morada, adopción, esperanza y oración. Oramos. Oh Señor, cuánto has revelado en tu palabra acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Ciertamente es mucho para digerir, pero pedimos que algo de lo que hemos escuchado por la misma obra del Espíritu, Señor, quede marcado en nuestros corazones. Que recordemos en este día, en esta semana, de la obra tan crítica y esencial del Espíritu de Dios en nuestra santificación. Que en nuestra lucha con nuestro pecado podamos acudir a todas estas bendiciones que ya nos has dado y podamos responder a ellas en fe y en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.